El texto que nos ocupa en esta mañana es Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 7. Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 7. Y el texto dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. En el mensaje anterior nosotros vimos que debemos hablar con gracia para edificar a otro. Debemos hablar con palabras que traigan alivio y descanso a aquellos que vienen a nuestra presencia. Vimos que es importante tener la mente, el objetivo de edificar al otro cuando hablamos. Amado hermano, los doctores pudieron pasarse el día entero diciéndole a Nelson que estaba mal. O a Madeline que tenía cáncer. Tiene cáncer, tiene cáncer, tiene cáncer. Que tiene cáncer, que te va a morir el cáncer, el cáncer, el cáncer. Eso no ayuda en nada a nadie. Lo que los médicos van a hacer es tratar de edificar al hermano Nelson en su salud. Podemos decirle al pobre Andy o Billy. Andy y Billy, ok. Billy, estás enfermo, Billy, estás enfermo, Andy, estás enfermo, Billy, estás enfermo. Eso no ayuda en nada. Mira, estás enfermo, aquí está la medicina. Eso es edificar. Vimos además la transformación evangélica del alma, que es necesaria, produce un cambio interno que se manifiesta en una ropa nueva. Nos quitamos la amargura, la ira, el enojo, las griterías, la maledicencia y la malicia de manera total. La Escritura dice bien claro, toda malicia, toda amargura, toda ira, todo enojo. Pero es solamente cuando a mí me molesta fulano de tal es que yo me enojo. No, todo. De hecho, hermanos, es interesante que nosotros aguantamos de personas extrañas lo que no aguantamos de nuestros hijos, por ejemplo. Y nuestros hijos también, como veremos, son muy sabios. Cuando ellos van a la casa del pastor y el pastor les dice, Esteban, Pedrito, Juanita, saca la basura. Oh, sí, cómo no. Pero si es en su casa, la mamá se lo dice, es otra historia. No, no debemos ser así. Por la gracia de Cristo, amados hermanos, nos vestimos de misericordia y de benignidad. Y cuando nos vestimos de misericordia y de benignidad, la acción que se produce es perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El perdón no puede venir de un corazón que tiene el deseo de atacar y de mostrar solamente el mal. No. La única razón por la cual la ley se nos da en este nuevo pacto en el que estamos es para confrontar a los homicidas, a los quebrantadores de la ley, a los pecadores, según 1 Timoteo 1. Pero la iglesia, no te apures que él me está imitando. Pero la iglesia
la ley se nos da para exponer el pecado. ¿Usted se imagina que Cristo se sentara frente a usted todos los días a ponerle su pecado enfrente? ¿Verdad que sí, ahora? ¿Verdad que sí, Jimmy? ¿Verdad que sí, Josué? Si Él se sentara frente a nosotros solamente para boom, 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 ¿para qué vivir? Gracias a Dios que Él expone nuestro pecado para darnos misericordia y gracia, para edificarnos. Así que cuando hablemos, nosotros somos representantes de Dios con el Evangelio. Nosotros somos los instrumentos que Dios usa para exponer el pecado y traer gracia. Si la persona que está frente a ti salió con la cabeza baja y con la cabeza, actuaste mal. Déjeme repetir eso, hermano. Si usted está hablando con alguien y cuando esa persona sale de su presencia, sale con la cabeza baja y así, actuaste mal. Por dos razones. Si sale así, es porque quizás quiere cambiar, pero tú no le diste gracia. Si sale así, es porque no quiere cambiar. La gracia no le va a valer en ese momento. Pero que se rebelen contra la gracia de Cristo, no contra tu ira, tu enojo, tu amargura. En el mensaje de hoy continuamos con el tema, pero veremos que ahora Pablo nos llama a imitar a Dios. Imitemos a Dios en su amor. Segundo, abandonemos el mal del todo. Y tercero, no nos dejemos engañar. Esas son tres cosas que vamos a ver que van dentro del contexto de quitarnos la ropa vieja y ponernos la nueva. Primero veamos, imitemos a Dios en el amor. El versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitar a Dios está basado, note bien, en la relación que tenemos con Él. Imitar a Dios en su perfección es imposible. Pero ahora nosotros tenemos un estatus nuevo. Nosotros somos una criatura nueva. Ahora somos hijos de Dios. Y Dios vive en nosotros por su Espíritu. Nuestra naturaleza ha sido cambiada. Dios nos ha dado un corazón evangélico. Nos ha quitado el corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne. Y nosotros le imitamos a Él porque Él es nuestro Padre Celestial. Y noten que el asunto no es obedecer un mandamiento, es imitar a papá, es imitar a mi padre. ¿Cómo mi padre me trata a mí en el hijo? Entonces yo debo tratar a los demás así. Y ese es el punto del texto. No es que vamos a ser perfectos como Dios, porque nunca vamos a ser Dios. Los hijos que aman a sus padres, los imitan. ¿Alguno de ustedes ha oído alguna vez esa expresión de sus hijos? Que generalmente se lo dicen a los otros en la calle. Yo quiero ser como papi. O yo quiero ser como mami. Pero hay otros, especialmente ya cuando llegan a los 12, 13 años, usted le dice a una muchacha que se parece a su mamá y ahí usted la perdió. No, de verdad, si usted quiere conseguirse a una muchacha que le gusta y usted quiere casarse con ella o algo por el estilo, si usted quiere decirle algo bueno, dígale, oye, qué diferente eres. Eres tan hermosa, eres la única del mundo. Pero una vez que usted le dice, te pareces a tu madre,
hermano, empiece a buscar la otra. Pero todos en realidad cuando aman a sus padres quieren ser como sus padres. Por tratarlos mal muchas veces ellos no quieren ser como nosotros. Mientras que hay algunos que dicen yo quiero ser como mi papá, hay otros que dicen yo no quiero ver a mi papá. Pero nosotros no somos del segundo grupo. Nuestro Padre Celestial nos ama. Nosotros le amamos, por tanto queremos imitarle. Ahora, el punto de Pablo es que la naturaleza, por naturaleza, si Dios es nuestro Padre, vamos a imitarle, a parecernos a Él. Yacho y yo estábamos comiendo en un restaurante y claro, es obvio. ¿Usted es Junior?, le preguntaron a Yashua. Yashua se sintió muy orgulloso porque, wow, yo soy tan buen mozo como mi papá. Qué rico. Pero le preguntaron, ¿usted es Junior? Usted tiene los hijos. Y usted no puede negar si Alberto se para, Alberto Junior se para, sabemos de quién es hijo él cuando el papá se pare. Por naturaleza, hermanos, nosotros debemos ser imitadores de Dios. Por naturaleza. Y ahora, de una manera específica, Pablo nos habla de qué es esa imitación en el versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor. Yo no puedo imitar a Dios, ser perfecto y todo, pero yo debo andar en el amor de Dios en mi vida. ¿Cuál es la primera característica, la primera marca que Pablo nos presenta acerca del fruto del Espíritu? Más el fruto del Espíritu es amor. Amor. Lo primero que se ve en nosotros como resultado de tener al Espíritu de Dios en nosotros es amor. Andad en amor. Y esa palabra ya la vimos. Andar es que tu estilo de vida completo sea un estilo de vida de amor al prójimo. No es que de vez en cuando yo voy a hacer una obra de amor por fulano. No, es que yo ando en amor. La gente sabe que yo ando en amor, se ve. Debemos imitar a Dios en el perdonar, en el amar, en el ser misericordioso, el ser bondadoso con otros, el tener palabras, ya vimos, llenas de gracia para con los otros. Cristo nos amó desde antes de la fundación del mundo y nuestro pecado no lo hizo dejar de amarnos. Asimismo nosotros. Si pasaste esta línea, si te saliste de este cuadrito ya, estás acabado. Pero es la primera vez, no importa, ya estás listo. Eso no es amor. Nosotros debemos entender que con quien estamos hablando es un pecador igual que yo y que necesita el amor, la misericordia, el perdón y la gracia de Cristo. Eso es lo que debe estar en nuestra mente como creyente. Él no necesita, ella no necesita que le echemos 80. Ya ella sabe que tiene cáncer, ya él sabe que tiene cáncer, ya él sabe que se va a morir. No es lo único que le queda es que alguien lo resucite y lo toque milagrosamente y le dé un corazón nuevo. Tú sí eres malo, yo lo sé. Pero tú sí eres malo, yo lo sé. Tú eres maldito, yo lo sé. Yo lo sé. Hermano, eso no ayuda. Imitar a Dios es, tú estás mal, aquí está la gracia. Te caíste, aquí está mi mano.
¿Te pelaste la rodilla? Aquí está. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, a pesar de saber que íbamos a pecar contra Él. El versículo 2 nos da el ejemplo de Cristo para que nosotros sepamos cómo debemos, cuál es el grado de amor que debemos nosotros buscar. Ahora no vamos a hacer lo mismo porque Cristo murió como un cordero limpio, sin mancha en nuestro lugar, pero nosotros debemos hacer eso también. El versículo 2 dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, o sea, en lugar de nosotros. Lo que debíamos sufrir los dolores, los que debíamos sufrir los dolores de la cruz y la ira de Dios éramos nosotros, no Él. Pero Cristo se entregó a sufrir en nuestro lugar. Cristo se hace de su propia voluntad el condenado, aunque Él era el justo. Y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y para poder vivir bien, hermanos, muchas veces tenemos que agarrar las cuentas que nos deben y decir, ¿sabe qué? Déjame quemar estas cuentas, echarlas a la basura y estamos en cero otra vez. Pero Él no sufrió. Ese es el punto del Evangelio, hermanos. Tú no sufriste tampoco. Cristo fue el que sufrió. Y no lo vamos a hacer pagar. Ese es el punto del Evangelio, hermano. Usted no tiene que hacer pagar a nadie. Cristo pagó. Usted no pagó. Pero deben sentir un poquito del calor del infierno. Cristo sufrió la ira de Dios para que tú no la sufrieras. Al darse a sí mismo fue algo voluntario. Y ahí es un punto muy importante, hermanos, en cuanto a imitar a Dios en el amor. Es que es algo voluntario. Nace de ser cristiano. Ahora, la Biblia nos dice que hay gente con la que no nos debemos juntar. Eso lo vamos a ver en un minuto. Eso no indica que nosotros no perdonamos. Eso no indica que nosotros no ponemos esa cuenta. No. Una cosa es que yo te perdono la cuenta, otra cosa es que yo te preste otra vez. Son dos cosas muy diferentes. Jesús no se aferró el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo para sacrificarse, para hacer el pago propicio para Dios. Y basado en esa realidad, Pablo le dice a los filipenses lo siguiente, en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Yo quiero que escuchen bien, hermanos. Si los demás no le presta atención, se puede dormir. Pero esto yo quiero, hermanos, que usted escuche. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Déjenme repetir eso, hermano. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Cuando te salga de ti que tú necesitas pelear, que tú necesitas dar, no actúes. Nada hagáis por contienda. Ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Vamos a tener que orar por Andy Bill, ¿verdad que sí? Estimando a cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El impío solamente mira por lo suyo propio. El impío solamente ve su dolor, la cuenta que le deben. Cuando usted, hermano o hermana,
vive en ese estilo de vida. Pero usted está buscando solamente el interés de una persona. Es el suyo. Y la Biblia prohíbe eso. Para amar como Dios ama, debemos buscar lo mejor para el otro, no para nosotros. Y eso trae el riesgo de ser herido, de ser insultado, de ser defraudado, de ser traicionado. Y eso es importante, que entendamos. Si usted nunca ha sido herido, traicionado, engañado por un amigo, usted nunca ha amado. Para amar como Dios ama, debemos tener como fuente de gozo y de plenitud a Dios y solamente a Dios. Cuando confiamos en los amigos o en otros para darnos la felicidad y la satisfacción, ahí es donde nosotros somos malamente heridos. Déjeme repetir eso, hermanos. Cuando usted ve su fuente de gozo en otra persona, no en Cristo, cuando la persona te falla, ya la vida tuya se amargó. Ya la vida tuya se acabó. Ya lo único que tú piensas es, ¿cómo yo voy a hacer que este hombre me ame? ¿Cómo yo voy a hacer que esta mujer me quiera? ¿Cómo yo voy a hacer que este perro me diga, ¿cómo? Y nos volvemos locos, hermanos, tratando de hacer que la otra persona actúe como... Hermano, no. Si tu paz está en Dios, si tu satisfacción está en Dios, tú vas a tratar a las otras personas con perdón, con misericordia. ¿Cuántos de ustedes tienen hambre? Déjenme de otra manera. ¿Cuántos de ustedes están preocupados porque al salir de la iglesia no van a tener comida? Sebastián dice, yo. ¿Cuántos de ustedes creen que si le dan un sándwich, un Chick-fil-A o sándwich a alguien, usted se va a quedar con hambre y ya no va a poder comer? ¿Verdad que no pensamos así? ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos la satisfacción, sabemos que tenemos provisión, sabemos que Dios nos ha provisto y el refrigerador está lleno y si no la tarjeta plástica está llena y vamos a un restaurante y nos volvemos locos y gastamos lo que no tenemos y lo que sea. Pero ninguno de aquí está preocupado por comida. ¿Por qué? Porque tenemos provisión. Hermano y hermana, cuando tu provisión es Dios en cuanto a las relaciones y tu satisfacción está en Dios, tú puedes dar sándwich y Chick-fil-A de amor y perdón a todo el mundo. Porque ese sándwich que tú diste, aunque lo pisoteen, no te va a hacer la vida menos o más. Perdona que esa idea me vino ahora a la cabeza, la ilustración, yo espero que la entiendan. Pero no boten la comida, ¿eh? Cristo se entregó a hacer algo que no era lo mejor para Él, pero sí para nosotros. Ahora, en el plan de Dios Redentor es lo mejor para Él también. Pero como humano, ¿cuál era su oración? ¿Cuál era la lucha? ¿Por qué el Señor Jesucristo estaba siempre en un estado de tristeza? Porque Él sabía que iba a morir. Pasa de mí esta copa. No es lo que yo quiero.
La ofrenda de amor de Cristo fue aceptable a Dios. El versículo 2 termina: y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese olor fragante es señal de que Dios acepta lo que se le ofrece. En este caso, el sacrificio de Cristo. Y cuando Dios tomaba el humo y quemaba la ofrenda del cielo y olía, decía él que esto era un olor fragante. El sacrificio era recibido. Amado hermano, cuando tú amas, cuando tú perdonas, cuando dejas la amargura, el enojo y la ira y amas, eso es un sacrificio que Dios acepta. Es un sacrificio que Dios acepta. Así que debemos pensar, meditar en el hecho de que su sacrificio fue suficiente para cubrirnos del todo. Su justicia dada a nosotros hace posible que el Espíritu venga a vivir en nosotros. Y el Espíritu entonces, viviendo en nosotros, nos da todo lo que necesitamos para perdonar, para tener misericordia, para extender gracia. ¿Por qué Dios entregó a Cristo? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no ofreció perdón a los buenos, sino a los malos, a los pecadores. Así que debemos entregarnos a imitar a Dios. Debemos entregarnos a la obra de Cristo imitando a Dios. Por amor a los demás, yo voy a servir. No importa dónde, pero yo voy a servir por amor a los demás. Segundo, abandonemos la maldad. De nuevo, hermanos, nos vestimos del amor, pero antes de eso abandonamos la maldad. Una de las cosas que el amor trae a nuestra vida es la contraparte. ¿Me entendieron eso? No. Ok, déjeme repetirlo otra vez. Una cosa que el amor trae a nosotros es la contraparte, lo contrario. El niñito amaba el fútbol y estaba jugando fútbol hasta que un día miró en las gradas y ella estaba ahí. Y él dejó el fútbol, dejó los juegos de videos por ella. Usted ama a su esposa cuando no ama a las otras. ¿Ve la contraparte? Usted ama al Real Madrid cuando no ama al Barcelona. En béisbol hay un dicho, especialmente los fanáticos de Boston. ¿Verdad que sí, Pimentel? Para el equipo, para los fanáticos de Boston, ellos son fanáticos de Boston y de todo el que esté en contra de los Yankees. Así mismo hay muchos en fútbol. Somos del Barcelona y todo el que esté en contra del Real Madrid. O viceversa. ¿Y cuál es el punto aquí? Que el amor por una cosa trae una repulsión por lo contrario. Lo que usted ama va a excluir lo que no es eso. Cuando amamos a Dios, amamos la iglesia, amamos su palabra, amamos las cosas que Él ama, pero por el otro lado nace en nosotros una repulsión por las cosas que Él odia. Y Pablo afirma eso en los versículos 3 y 4. Sed imitadores de Dios como Cristo os amó. Imiten eso, amen eso, sigan eso, andad en eso. Pero versículos 3 y 4 pone un pero, lo contrario.
Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Las acciones de gracias, una boca que habla acciones de gracias no va a hablar lo otro. Una boca que habla lo otro no va a hablar acciones de gracias. Fornicación, cualquier forma de acto sexual fuera del matrimonio. Dice, no se pongan a hablar de eso. No disfruten de eso. Inmundicia. Se refiere a todo lo de mal, a todo el mal del hombre desde el punto de vista bíblico. Aquí se refiere aún a la manera de vestir. Cuando nos vestimos para atraer, producir lujuria. Una cosa es una mujer elegante, otra cosa es una mujer de la calle. Cualquier vestimenta sin modestia. Las conversaciones, los chistes que exaltan el pecado no deben ser nombrados entre nosotros como conviene a santos. Eso es inmundicia, eso es, y la palabra ahí es suciedad. Nosotros que amamos a Dios, su santidad, su pureza, por naturaleza no amamos esas cosas. Somos santos, el Espíritu de Dios vive en nosotros y su presencia en nosotros debe hacernos amar la santidad porque es lo que Él ama y odiar la impiedad porque es lo que Él odia. Así que está lo contrario, el amor por algo produce el odio por otra cosa. Las palabras deshonestas, las mentiras deben ser abandonadas. El chisme debe ser aborrecido. La calumnia es una abominación para Jehová. Las necedades. Ahí se refiere a las cosas necias. Por ejemplo, en el libro de Proverbios se nos habla del necio. Y las necedades se refiere a las palabras sin sentido. A veces nosotros hablamos disparate por hablar disparates, hermano. Hay gente que no puede tener la boca cerrada. Si usted no va a decir algo que valga la pena, no hable. No me haga perder el tiempo ni pierda su tiempo, no hable. Si no tiene nada que decir, no diga nada. Esa es la idea aquí, la necedad. Son las palabras del necio en Proverbios. No tienen sentido ni propósito. Yo empecé a hablar porque estaba aburrido y no sabía qué decir. Y el silencio me molestaba. Así que déjame poner a hablar de cualquier cosa. Ay, pero ese hombre sí es aburrido, que está sentado. Déjalo sentado. ¿Qué mejor que esté sentado a que esté hablando disparates? Ah, pero es que yo quiero estar. Está bien, vete. Las truhanerías en la manera de hablar no son más que los chistes crudos, fuera de color. Y hay un tiempo para hacer chistes, hermanos, y bromas. No estamos diciendo que no es bueno. Pero tenemos que tener cuidado que es el contenido de nuestros chistes. Y el texto dice, ninguna de esas cosas conviene a los santos. Algo que te convenga es algo que te vaya a edificar, a aportar algo positivo para ti, a mejorarte. No ayudan a los santos, no edifican a los santos. Imitar a Dios nos impedirá gozarnos de esas cosas porque no las amaremos, sino que las repudiaremos. Y hermanos, ahí está el secreto de la victoria sobre el pecado. Hay algunos que quieren combatir el pecado con reglas. No hagas eso. Eso te va a dar cáncer.
eso te va a matar, eso te va a quemar, eso te va a hacer daño. Y usted ve a todo el mundo queriendo hacerlo, pero me voy a morir si lo hago. Ay, pero lo quiero hacer. Ay, me quiero morir. Y llega un momento que dice, mejor me muero, vamos a hacerlo. ¡Boom! La única manera de tener victoria sobre el pecado es esta: amar a Dios con todo tu corazón. Cuando amas a Dios, odias el pecado. Déjenme repetir esto, hermanos. El secreto de la victoria del creyente no está en que le pongamos reglas y mandamientos, está en que ame a Dios sobre todas las cosas. Nosotros odiaremos el pecado cuando amemos a Dios. Si odiamos el enojo porque amamos el amor y la paz, venceremos el enojo. Si odiamos la amargura porque amamos la unidad en el cuerpo de Cristo, porque amamos a Dios, venceremos la amargura. Pero si no amamos a Dios sobre todas las cosas, el enojo y la amargura estarán presentes en nosotros todo el tiempo. Y es lo mismo, hermanos, con todos los pecados. Amada hermana que está casada con su marido, por favor, no viva chequeándole el teléfono. Pues nosotros sabemos qué hacer para que usted no sepa. La única seguridad que tú tienes es que Él te ame a ti, que Él ame a Dios sobre todas las cosas. Un hombre que ame a Dios sobre todas las cosas, no hay problema. ¿Por qué? Porque va a odiar lo que no es de Dios. Ahí está la victoria. Déjeme decirle lo que Agustín dijo una vez. Ama a Dios con todo tu corazón y haz lo que quieras. Una pregunta, hermano, si a usted le gusta el plátano maduro y no le gusta la tierra, y le ponen plátano maduro con queso y un filete de este tamaño, así de gordo, cocinado a término medio, un cuarto nada más, y a usted le ponen una pila de tierra, ¿cuál de las dos usted coge? Claro. ¿Por qué? Porque usted ama el maduro con la carne y el queso. Usted odia la tierra para comer. Así mismo es el pecado, hermanos. Ama a Dios con todo tu corazón y haz lo que tú quieras. Y la cita continúa. Muchos citan a Agustín en esto y se paran ahí. Pero la cita continúa. Dice Agustín, pues el alma entrenada en el amor a Dios no hará nada para ofender a aquel que es su amado. Oigan bien lo que el texto dice. El alma que es entrenada para amar a Dios no hará nada en contra de aquel que es su amado. Debemos entrenar nuestras almas en amar a Dios. La victoria sobre el pecado está ahí. Ama a Dios. Conoce a Dios en las Escrituras. Por eso en la clase de escuela dominical estamos estudiando la teología propia, conociendo a Dios. Queremos que conozcan a Dios, que lo vean a Él como Él es, hermoso, bueno, misericordioso, lleno de gracia. Debemos quitarnos esa ropa vieja de las inmundicias y debemos ponernos la nueva. ¿Y cuál es la nueva en este caso? Versículo 4. Sino, antes bien, acciones de gracias. Veremos en el capítulo 5 más adelante que la señal primera de ser llenos del Espíritu Santo es la manera en que hablamos. La manera en que hablamos. Ahora, Pablo nos da una razón muy dura
para abandonar estas cosas, y está en el versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos, nosotros divertirnos, hablar de estas cosas como si no fuera nada, estamos tomando con ligereza la ira de Dios. El fin del malo es horrible por su maldad. Hay muchos que somos muy polite, señores, me fue. Muy caballerosos, muy amables. Y nos quedamos ahí oyendo chistes malos, historias feas. Y no nos paramos, ¿por qué? Porque somos muy amables y gentiles. Hermanos, mire, yo le voy a decir la historia de una persona que usted conoce cuando estaba en la universidad. Cuando yo llegaba al grupo de mis amigos, todo el mundo se callaba. Y yo me paraba y decía, ¿están haciendo un chiste sucio? Sí, acábenlo, avísenme cuando estén listos. No, ven, ya tú llegaste, ya se acabó el chiste. Y eran inconversos. Divertirnos en esas cosas, hermanos, es tomar con ligereza la ira de Dios. El fin de ellos no tienen herencia en el reino de Cristo ni de Dios. El fin del impío es horrendo y debemos hacer lo posible para convencerlos de la necesidad de Cristo. Nosotros no debemos estar con ellos en estas cosas. No tomemos con ligereza el pecado, pero tampoco tomemos con ligereza la condenación del pecado. Por último, hermanos, número 3, no nos dejemos engañar. Versículos 6 y 7. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. En el capítulo 4 nosotros vimos la necesidad de tener doctrinas claras para que el engañador no venga y nos haga una veleta espiritual, no nos lleve de aquí para allá, no nos engañen, no nos cautiven, no nos hagan esclavos. Nadie os engañe con palabras vanas, palabras huecas. Palabras que en realidad se oyen bonitas, pero no tienen nada. Y debemos hacer la pregunta, lo que oímos siempre, ¿me ayuda a conocer más de Cristo eso que me están diciendo? ¿Me ayuda a conocer más de Dios eso que yo estoy escuchando? ¿Qué tiene que ver eso con la Biblia? ¿Qué tiene que ver eso con, no, déjame rechazarlo? Me edifica. Por eso el chisme debe ser evitado. Es un engaño. Segundo, la advertencia no es vacía, sino que es la razón por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice el texto, no a Dios engañe. ¿Por qué? Porque por esta razón viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dejarnos engañar, permitir que nuestras mentes sean engañadas por no estar en la palabra de Dios, nos ponen, por esta razón viene la ira de Dios. La ropa vieja, como vimos anteriormente, es producto del engaño del pecado, el cual viene por las palabras vanas. El corazón del amargado está engañado con la idea de que hacer daño a otro le va a dar libertad y gozo. Siempre busca la venganza. El amargado quiere herir. ¿Ese reloj está bien? Ah, qué bueno.
El engaño común a todos los engaños es creer que la satisfacción verdadera se puede encontrar fuera de Cristo. Y para la cura para el engaño, hermanos, es la verdad de Cristo. Nuestra sociedad está corrompida por los engaños del diablo, quien ama lo sucio y se goza en ver a niños asesinados en el vientre. Pero se aman. El amor es lo principal. Ese hombre ama a su perro. De hecho, hubo una persona el otro día que se casó con ella misma porque se ama ella misma. De verdad. Hasta tiene su nombre. Versículo 7. No seáis, pues, partícipes con ellos. Llega un momento, hermanos, en que debemos separarnos totalmente del tipo de persona que anda de esa manera. ¿Pero por qué? Mire, hermano, hermana, usted anda de esa manera. Nosotros buscamos la santidad de Dios. Usted va a traer distracción y problemas a mi vida en cuanto a crecer en la fe. Ya no tenemos que. Pero entonces tú no me vas a predicar el evangelio. No, mira, vete para otra iglesia. Busca otra gente que te lo predique, pero ya conmigo se acabó. No seáis partícipes con ellos. Vamos a orar.